Amén. Pueden tomar asiento, familia. Y si tienen sus Biblias, pueden ir a 2 de Samuel, capítulo 14. 2 de Samuel, capítulo 14. Ya hemos leído el texto por el propósito de avanzar un poco más rápido y al mismo tiempo que ustedes no tienen que aguantarme leyéndolo y usando todas las palabras. Pero hoy en día, algo que vamos a estar viendo es la falta de sabiduría en la familia de David. Pero parece que en la familia de David, en Joab, que es familiar, en Absalón, que es familiar, que David mismo parece que tiene unos momentos de sabiduría, pero no es sabiduría verdadera. Está lleno de cosas engañosas. Están en este texto viendo ciertas maneras que algunos están haciendo o usando poco de palabras de sabiduría, pero son cosas que están diseñadas para engañar. Entonces, en este texto podemos seguir con lo mismo de la semana pasada. La idea que David está recibiendo las consecuencias de su pecado. David siendo un hombre perdonado ya, pero no significa que las consecuencias no van a llegar. Dios había dicho a David que iba a recibir las consecuencias. Y otra vez en este texto vamos a ver a David fallando como papá. Hay un ejemplo aquí de si ustedes quieren ser buenos padres, es hacer exactamente el opuesto que David hace. Porque David tiene por principio familia sobre justicia. Familia sobre, o mis hijos, sobre lo que importa para el reino. Mis familiares, mi familia son cosas que yo voy a mostrar bastante misericordia a ellos. Cuando la ley estaba pidiendo que David actuara como rey, justamente sobre ellos, David ama más a su familia que a su responsabilidad de ser rey. Él está listo para buscar el bien de sus hijos sobre convicción de lo que la palabra dice. Hoy en día, en varias iglesias, escuchamos, sea como David. No sea como David. No aprende de David en este texto. Hay cosas a donde debemos aprender, pero este texto es otra vez David mostrando su manera de fallar. Es interesante que un pastor dijo, si David estuviera en nuestra iglesia, no estuviera apto para ser un anciano en la iglesia, por la manera de cuidar su casa y por la manera de tener varias mujeres. No es un hombre, nunca había pensado en esto. Este hombre es el rey de Israel, pero no es apto para guiar en la iglesia. Entonces hoy en día lo que vamos a ver es más de las consecuencias. Y podemos ver en punto número 1, sabiduría engañosa. Sabiduría engañosa. Y eso es en versículos 1 a 23. Tenemos al inicio del texto, dice, y Joab, hijo de Sarbia, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Entonces, antes de ir más allá, tengo que pararme por un momento para ayudarles a entender algo. Este texto, lo que ustedes tienen enfrente de ustedes, a veces parece que David tenía deseo para traer a Absalón otra vez. Porque si ustedes pueden ver en capítulo 13, versículo 39, dice, y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón, pues con respecto a Amnón que había muerto, ya se había consolado. Pero la idea es, en versículo 39, el verbo que está usado, el verbo kalá, significa no ansiaba, es más fuerte. Es casi agotado o agotaba o al fin de algo. Entonces, pienso yo, viendo el hebreo, que no es que David estaba queriendo a Absalón, es que él estaba agotado
por lo que Absalón había hecho. Si usted va a 14:1, el verbo usted tiene que proveer al texto. Entonces, en contexto, si llegamos a esa idea que el verbo de 13:39 es que él estaba agotado con Absalón, ahora podemos entender que la idea que el corazón del rey se inclinaba, podemos entender que ese verbo, la manera que están usándolo, es que su mente estaba sobre Absalón o contra Absalón. Entonces, es un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque la idea es, si David quisiera tener a Absalón allí en Israel, ¿por qué no hubiera enviado a Joab? ¡Hey, tráigalo! Pero tenemos toda esta historia de la mujer de Tecoa llegando, tratando de usar las palabras de Joab para convencer a David traer a Absalón nuevamente. Y David va a decir, tráigalo en un momento, pero ni siquiera verlo. Entonces la idea es, podemos en contexto entender que es más fuerte. No es que David tenía deseo para Absalón, pero que David estaba todavía frustrado y enojado con lo que Absalón había hecho. Y eso es porque Joab, siendo bastante como Jonadab, bien inteligente, un hombre que quería torcer las cosas, ¿qué hizo Joab? Él agarró una mujer y le dio palabras para ir al rey y convencer el rey a traer a su hijo. Entonces, el texto nos ayuda a entender cuáles son las ideas que ella presenta. En versículo 4 dice, cuando la mujer de Tecoa habló al rey, cayó sobre su rostro en tierra y postrándose dijo, ayúdame, oh rey, ¿qué te sucede? Le dijo el rey. Ella le respondió, ciertamente soy viuda, pues mi marido ha muerto. Su sierva tenía 2 hijos lucharon entre sí en el campo y no habían habiendo quien los apartara, uno hirió al otro y lo mató. Entonces, la manera que ella llegue es para dar un ejemplo. Ella quiere decir, mire, hay esta historia que ha sucedido en mi vida. Y son palabras de Joab. Y ella tratando de mostrar que lo que sucedió con sus hijos son muy parecidos que lo que sucedió con los hijos de David. Entonces ella inicia dando esta historia para que David tiene misericordia con ella, para que David entienda su situación. Es viuda, no hay alguien que va a cuidarla. Entonces está en una situación bien difícil. ¿Cómo voy a sobrevivir esto? Mis familiares quieren matar al hijo que mató al otro para recibir la herencia y están ahí luchando. Entonces ella pone una historia y es, en ciertos sentidos, tiene contexto. A veces gente hace estas cosas cuando quieren regañar a alguien o corregir a alguien. Va a dar una historia propia para lograr tener lo que ellos quieren, ¿va? Entonces va a mencionarlo, pero ella tiene un propósito. El propósito es que David traiga a Absalón. Entonces ella da toda esta historia. Ella da y tratando de hacer una comparación, lo hace, pero el centro de su idea es versículo 12. Ella dijo entonces la mujer, permite que su sierva diga una palabra al Señor el rey. Habla, le dijo David. La mujer dijo, ¿por qué pues ha pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? Porque al decir esta palabra el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado. Pues ciertamente moriremos. Somos como el agua derramada en la tierra que no se vuelva a recoger. Pero Dios no quita la vida, sino designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. Entonces lo que ella está tratando de decir es, pero David, usted está diciendo a mi favor, en versículo 11, vive el Señor, ni un pelo de tu hijo caerá
a la tierra, diciendo, traiga a su hijo que está ahí afuera y no debe tratarle, que es alguien que debe recibir juicio sobre él. Y ella dice, qué bueno, pero una pregunta, rey. Vos no sos actuando en una manera de hipocresía, porque vos tenés su hijo allá. Pero ella tratando de cubrirlo en otras historias, otras palabras. Y ella pone esta idea para decir a David, hey, ¿por qué no va a traer a Absalón? Y mire, todavía es Joab funcionando atrás, tratando de convencer al rey. Y mire, David en versículo 15 dice, ella solo menciona esta cosa y después ella regresa a su historia. En versículo 15. Ahora la razón por la cual he venido a decir estas palabras, mi señor el rey, es porque el pueblo me ha atemorizado. Porque eso es su sierva, se dijo, hablaré ahora al rey, tal vez el rey cumpla la petición de su sierva, pues el rey oirá y librará a su sierva de mano del hombre que destruiría a ambos, a mí y a mi hijo, de la heredad de Dios. Entonces ella está ya regresando a su propia historia. Comparando las dos situaciones, es casi una manera de pedir que Absalón regresa en una manera pasivo-agresivo. Tratando de mencionarlo. A veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando estamos frustrados con alguien y vamos a ir a arrepentirnos o hablar con ellos, vamos a orar. Y adentro de nuestras oraciones hay sugerencias del pecado de los demás. ¿Va? A señalar, es una manera de actuar en una manera pasivo-agresivo. Y la idea es, la conexión tiene sentido. Podemos pensar, hay una conexión en las dos historias. Hay una conexión que dos hijos han muerto y dos hijos han matado al otro. Entonces tiene probabilidad que David iba a entenderlo. Pero interesante que David, a escuchar toda la historia, sabía lo que estaba sucediendo en ciertos sentidos. David dijo a ella, después de escuchar toda su historia, David le preguntó, hey, tengo una pregunta. ¿Joab te ha dicho decir estas cosas? Y es interesante cómo ella responde en una manera tan como lleno de palabras tan maravillosas. Ella dijo, vive su alma, mi señor el rey, nadie puede desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey he hablado. Es una manera de decir, sí, Joab es atrás de todo esto. Es Joab actuando. Es Joab tratando de traer a Absalón, pero a saber por qué Joab quería traer a Absalón. No sabemos el razón por lo cual. Puede ser que es alguien bien, que vamos a ver, alguien que es bien bello y un hombre que es de ese tipo de hombres que llama la atención. Puede ser que él piense que Absalón va a ser un buen rey. Es el que viene en seguido después de David. No sabemos, pero sabemos que Joab está ahí manipulando y David, sabiéndolo, va a dar una respuesta a Joab y sus deseos. David en este texto, en ciertos sentidos, está actuando con fidelidad. Sí, vamos a hacer esto. Y en otros tiempos está siendo engañado. Porque finalmente en 21 dice, entonces el rey dijo a Joab, mira, ciertamente ahora haré esto. Ve y trae al joven Absalón. Entonces finalmente por los deseos de los demás, David dice, ok, cheque, tráigalo. Pero yo no quiero verlo. Pero mire la palabra que él usa, que es muy parecido que de hoy en día en Honduras. Joven Absalón. Joven está casado. Este joven está casado y tiene niños. Está tratando de matar al rey. Mató a su hermano. Esto no es un joven.
Este es un hombre que David no quiere tratar como hombre. Es David chiñándole. Es David actuando que mi hijo de 35 no es un hombre. Es un chihuín que debe seguir yendo a los grupos de jóvenes. No. Este hombre es un hombre que debe recibir justamente. Si solo tuviera 18, todavía es un hombre. Es un hombre que mató a su hermano y está viviendo lejos, pero David en su mente es como todo, ay, mi bello, mi niño tan chico, ay, a mí me ama este hombre. Entonces está mostrando esa tentación que a veces padres tienen con sus hijos, de no pensar que pueden pecar o olvidar sus pecados y tratarle como cipotes siempre, aunque tiene 50 o 60. Entonces él dice que él puede venir, pero no va a recibirlo. Pero algo que debemos ver en este texto es que la situación es distinto. No es 1 a 1. Lo que sucedió con los hijos de la mujer era que ellos estaban ahí en el campo luchando, tenían algo premeditado y estaban luchando. Uno golpeó al otro y él murió. Y en Deuteronomio, lo siento, en ese libro que hay, y en Levítico, en otros lugares, podemos ver que Dios proveyó lugares de refugio en esas situaciones. Que este man podía salir, ir a otros lados, y hasta que entendieron lo que sucedió, él podía tener la habilidad de no ser matado por lo que sucedió. Entonces era una pelea entre los dos. Homicidio, podemos decir, accidental. Pero no es lo mismo con lo que hizo Absalón. Absalón, en el texto anterior, estaba pensándolo por años. Sus palabras a su hermana menor era, hey, cálmate, tita, yo lo tengo. Y esperó años. Es premeditado. Entonces ella está tratando de actuar que son las mismas cosas, pero no lo son. Y eso, familia, es sabiduría engañosa. Es usar palabras media verdades para mostrar la verdad. Una media verdad presentada como verdad todavía es una mentira. Entonces ella está tratando de mover el rey a través de estas situaciones comparándolo. Y es sabiduría del mundo. Y hoy en día tenemos bastante de eso, familia. Gente que son creyentes, pero su manera de actuar son mundana. Su manera de pensar, su sabiduría es sabiduría que está falsa, aunque usan palabras de la Biblia, aunque suena bíblica. El justo recompensa de lo que Absalón merecía era el castigo capital, pena de muerte. Pero David no quería darlo. Porque es mi hijo. O puede ser que él tenía otra razón. Y hoy en día, aquí en Honduras y en otros países, gente no quiere esa cadena sobre gente. Pena de la muerte. Pero cuando sabemos que alguien mató, sabemos, premeditado, debemos querer que ellos bíblicamente reciben lo que han hecho. Pero gente va a decir, no, pero puede ser que es como esta situación. No debemos hacerlo más oscuro lo que es claro. Actuar con justicia es actuar con justicia, aunque nos cuesta, aunque es duro, aunque debemos no pensar como el mundo. Pero pensar pero puede ser que esto sucederá, o no fue esto. Cuando sabemos la verdad, como David sabía, debemos responder bíblicamente. Yo sé que a veces eso es difícil escuchar, pero que David, por sus principios, estaba equivocado como papá.
él estaba pensando más en sabiduría astuta del mundo. Y a veces nosotros quejamos en Honduras de la situación. Pero adentro de la iglesia tenemos la tendencia de actuar como el mundo. Tratar a nuestros niños tan lights y ligeros. Tratando de dar excusas por sus actitudes. Dar excusas por sus pecados. Y después cuando crezcan pensamos, ¿a dónde salió esto? En su casa es donde salió. Pero inició así. Y creció hasta acá. No estoy diciendo que perfectamente podemos causar que niños van a hacer todo correcto. No estoy diciendo eso. Pero a veces tenemos que poner enfoque donde está la responsabilidad. Padres, si no vamos a actuar con justicia sobre nuestros niños, vamos a instruirles que pueden hacer lo que quieran. Y eso es, a veces, nosotros podemos decir, yo odio que la gente va en contravía aquí en la calle. Pero ¿a dónde inició eso? En la casa. En la casa. En la tendencia de pensar, las reglas no aplican para mí. Es que aún Absalón va a llegar a casi ese punto de decir, ok papi, mátame o envíame de nuevo afuera, pero haga algo. Es casi cuando un niño llegue y usted dice, no toca eso, y ellos están, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Nada. Ok, lo toco. Pero sabiendo consecuencias, nosotros debemos entender que hay consecuencias a pecado. Debemos instruir a nuestros niños esa realidad. Pero David no quisiera hacerlo. Entonces David muéstrase débil nuevamente. Y dice en versículo 24, pero el rey dijo, que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. Podemos leer eso y pensar, cheque, él está en casa. Pero eso es el inicio de todos los problemas que David va a tener en los siguientes capítulos. De decir finalmente, ya, tráigalo, no me importa. David mostrándose no fuerte y está mostrándose débil. Y en eso podemos llegar a ver esa sabiduría engañosa. Por lo que Joab estaba haciendo, David permitió que Absalón regrese y después Absalón va a mostrar sabiduría mundana en versículos 24 a 33. Dice en el texto que él regresó y vamos a ir a 28 y después regresar a 25. Dice que Absalón residió 2 años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Entonces David dejó que él entrara y le dejó actuar como él quería actuar, como Joab quería. Y Absalón está frustrado que el rey no quiere verlo. Entonces, ¿qué hace él? Él se va al campo de Joab, agarra fuego y dice, voy a poner fuego sobre este campo para que Joab viene a hablarme, porque he tratado de traer Joab 2 veces y no quiere verme. Entonces, voy a usar mi sabiduría, ¿va? Voy a usar mi manera de pensar mundana y voy a ir y destruir estas cosas de mi primo, de alguien de mi familia, solo para que él me hable. Es interesante que Joab no dice que Joab pidió quién era. Versículo 31 dice, entonces Joab se levantó, vino a la casa de Absalón y le dijo, ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Tiene que ser Absalón, no hay otra opción. Obviamente es como este man funciona. Es un hombre que piensa en una manera mundana
conociendo cómo el otro hombre piensa como un hombre mundano. Diciendo, mire, debería ser. Y mire cómo Absalón casi ponga Joab y el rey en esposas. Dice versículo 32, mira, mande a decirte, ven acá, pero enviarte al rey y decirle, ¿para qué vine de Gesur? Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues, vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Cuando Joab vino al rey y le hizo saber esto, llamó a Absalón, quien vino ante el rey, y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Absalón está actuando en una manera de sabiduría mundana, diciendo, ¿por qué ando acá? Hubiera sido mejor quedarme con mi abuelo cananito, ahí sirviendo a otros dioses, tranquilo y no molesto, y ustedes me trajeron aquí. Hubiera sido mejor quedarme en Gesur. Muestra que él no tenía nada de deseo para alabar a Dios, porque cuando estaba en Gesur no estaba haciéndolo. Y no veamos en el texto que él reconoce su pecado. Él dice que el rey me dice, o busque iniquidad en mí, pero él no va a decir, perdóname, oh rey. Jamás veamos en Absalón un comportamiento de decir que él es pecador. Él no quiere responder, casi quiere decir a David, venga, si usted tiene problema conmigo, la respuesta es enviarme por afuera o matarme, o déjeme en paz. ¿Y quién construyó ese tipo de hombre? David. David dejó su hijo tratarle como él era el rey en la casa y no David. Y es interesante, adentro de esa parte hay esta descripción de Absalón, que suena muy parecido de su abuelo, de Saúl, no de su abuelo, pero de Saúl. Parece que es un hombre bien guapo. Mire, el texto dice entonces en versículo 25, en todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Era el Ronaldo de su día, con pelo largo, con pelo tan largo que todas las mujeres estaban viéndole, con su piel, el color un poco bronceado, él caminando y toda la gente, uy, qué guapo, y ni tenía que ir a un lugar para trabajar con sus espinillas. Nunca tenía que ir para comprar cosas para lavar las cosas de manchas de su piel. No, era un hombre tan guapo que todos lo notaron. Todos. A veces nosotros escuchamos eso y, ojalá que soy como Absalón. No es la verdad, va. No. Solo estoy notándolo, no estoy diciendo nada de nadie. Entonces, pero la idea es, Absalón está mencionado que todo lo celebra a este hombre. Es famoso. Es un hombre que parece por afuera que todo sale bien. No hay problemas en la vida de Absalón, aunque es un hombre que es un asesinato, pero parece por afuera no tiene problemas. Y todo sale bien. A veces eso es lo que sucede en Honduras. ¿Va? Veamos gente que son no creyentes y sus vidas parecen playa. Y nosotros luchamos con las realidades de nuestras vidas. Y veamos gente como Absalón que está matando a gente y toda la ciudad, todo el pueblo está celebrándole. Casi notando qué bueno, qué guapo, qué otro rollo es este man. Y llama la atención, pero lo que no dice el texto de Absalón es que no dice que ese man tenía carácter. No dice que ese era un hombre que temía a Dios. Dice que era tan guapo y él tenía su confianza en ciertos sentidos en eso. Cuando dice que él cortaba su pelo, ¿cuántas veces? Una vez al año. Y cuando lo cortó era casi 6 libras de pelo.
Y era para mostrar que él era alguien tan guapo, pero cuando veamos gente que tiene pelo largo, podemos ver en el Antiguo Testamento que, no estoy diciendo que es malo tener pelo largo, pero a veces le lleva a tener confianza en su pelo largo y cómo se mira, y después se termina muriendo en unas maneras muy horribles, que va a suceder con Absalón por su propio pelo. No es defensa de no usar pelo largo los hombres, no es. Pero la idea es que Absalón, en ciertos sentidos, parece que puso su confianza en él mismo y lo que él parecía por afuera. Y cuando llegamos a 1 de Timoteo y habla de hombres que deben ser hombres y líderes de la iglesia, no habla de apariencia, habla de carácter, habla del temor de Dios, habla que van a ser líderes en su casa, que van a amar a Cristo más que a toda otra cosa. Y Absalón es un hombre que parece por afuera que tiene todo bueno y todo justo y todo está saliendo bien por él, pero esa belleza va a desaparecer un día. Puede ser que usted se siente que sos una persona guapa o bella, pero las escrituras dicen que no va a ser para siempre. Eso va a desaparecer, pero su carácter no. ¿Quién sos? No. Entonces es importante tener fortaleza en su alma, en quién es nuestro Dios, pero podemos ver que este man lo tenía nada de carácter, y en ciertos sentidos a veces es el mismo carácter de su papá, que siempre estaba viendo por afuera y no por adentro. Y nosotros como iglesia, nosotros como seres humanos podemos empezar a ver por afuera. Podemos empezar a pensar en cómo la gente se miran, están vestidos, cómo se miran, como de ser guapos o de ser ricos o ser conocidos, gente que toda la gente conoce, y queremos acercarnos por esas cosas. Pero causó problemas con David. David siempre estaba engañado por la idea de belleza. Entonces, familia, lo que podemos ver acá es Absalón usando sabiduría mundana en su manera de actuar, poniendo su esperanza en él mismo. Entonces, familia, quiero aplicar esto en varias maneras. Primeramente, padres y abuelos, no sean light con los pecados de sus niños, aunque parecen algo sutil. No dejen sus niños actuar como ellos son la regla y la ley de la casa. No lo son. Yo puedo darle de verdad casi una promesa. Usted va a recibir la recompensa si le deja a sus niños hacer lo que quieren hacer. No puede ser que no va a ser como David y Absalón y un amigo cortando la cabeza de su hijo. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que la recompensa de no actuar como padres, líderes de la casa, va a causar problemas por no buscar justicia. Pero también, en ciertos sentidos en este texto, Absalón es la segunda vez que él ha sido tratado con misericordia, podemos decir, o no, con justicia con David. Y lo que él está aprendiendo es, él puede hacer lo que quiere hacer. Y parece que este hijo mayor de David es el favorito. Y a veces hay padres que dicen, no, es que yo no tengo favorito. Mentira, no te creo. Su carne va a engañarte en eso. Aunque usted puede no verlo, pero va a tener favoritos. Y hay niños aquí diciendo, voy a preguntarles a llegar a la casa. Pero hay favoritos. Y David chiñaba a este hijo
por ser tan bello, porque veamos que David llamaba la atención, gente bella. Entonces veamos David actuando en ciertos sentidos con guantes bien light con su hijo. Pero nosotros podemos decir, puede ser que nuestros niños no es por su apariencia, puede ser que son feos y no son tan bonitos, pero por su inteligencia vamos a tratarle mejor de lo demás. O por su éxito, o por ser extrovertido, o por ser chistoso. Vamos a tratar con favoritismo, y lo que favoritismo adentro de una familia va a causar es estos tipos de problemas. Este tipo de problemas. Y si ustedes están tratando a sus hijos con favoritismo, o si alguien dice a usted, mire, usted trata a esa un poco diferente que él o ella, conféselo, reconócelo, porque usted va a engañar a ti mismo a veces. Puede ser que vos sos el hijo favorito o la hija favorita y está cómodo. Pero debe entender que esa comodidad un día va a desaparecer. Y va a cambiar la manera que vivimos entre familia. También, familia, lo que debemos confesar en este texto es: no debemos tener sabiduría mundana. No debemos confiarnos en sabiduría falsa que parece verdadera. Porque a veces hay gente que parecen que tiene bastante sabiduría, pero están equivocados. Aunque usan palabras bíblicas y versículos y lo tiran allá. Porque en un momento vamos a ver la confesión de esta mujer de Tecoa y ella está dándonos el evangelio en sus palabras. Pero aunque con una manera de ser alguien que estaba tratando de engañar, debemos pensar que nuestra sabiduría siempre puede ser que está dañada por nuestro propio pecado y no confiar en nosotros mismos. Entonces, familia, debemos ver en este texto qué sucede. ¿Qué sucede cuando un papá no quiere tratar el pecado como debe ser tratado? En el siguiente capítulo, Absalón va a actuar más loco. Absalón va a empezar a pensar que él es la ley en el pueblo. Porque David no quiere mostrarle justicia. En esto podemos irnos pensando, uy, Dios, por favor que nosotros no seamos como David. Pero no sé si ustedes notaron en las palabras de la viuda de Tecoa. Ella dice en versículo 14, pues ciertamente moriremos, somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger. Pero Dios quita la vida. Pero Dios no quita la vida, sino designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. Eso es el evangelio, familia. Dios, en su sabiduría, tenía medios para que el desterrado no sea alejado de él. Si somos creyentes, no hemos sido alejados de él por el medio de Jesucristo. Que todos nuestros pecados cayeron sobre él. El medio que él hizo todo eso es no quitó la vida de nosotros, pero puso esa responsabilidad sobre su Hijo para que nosotros pudiéramos tener acceso. Si ustedes vean todo el pecado en este texto, si ustedes vean el pecado en su propio corazón, en sus propias vidas, podemos ver que nuestro Dios siempre tiene el medio designado para que nosotros, si somos desterrados, no seamos alejados de Él. Y solamente es en Jesucristo y en ni otro lugar. No en su belleza, no en su inteligencia, no en su propia persona,
No en otros seres humanos, pero en Cristo Jesús es el medio a donde podemos ser salvados. Es el medio designado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Si ustedes hoy vean este texto y piensan en sus propios fallos como padres, como abuelos, como niños, venga a este medio que libremente está listo para perdonarte, para darle libertad de esa idea. No estoy diciendo de esos pecados, no estoy diciendo que no va a seguir recibiendo las consecuencias de esos pecados. Puede ser que su favoritismo va a volver año tras año en su casa. Pero sabemos que con Cristo somos aceptados. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por textos como esta, que nos enseña a poner nuestros ojos en ti, que nos muestra tu gloria, oh Dios, que nosotros podemos conocer el amor, que es que tu gracia nos alcanzó si somos creyentes. Oh Dios, como padres en esta iglesia, fallamos varias veces, diariamente con nuestros niños. Ayúdanos a llamar pecado, pecado, oh Dios. No tratar de justificar el pecado de nuestros familiares, pero vivir con principios, oh Dios. Principios bíblicos, aunque nos cuesta. Haciendo la cosa correcta a veces significa poner juicio y justicia sobre nuestros propios niños, oh Dios. Perdónanos en los lugares donde hemos fallado. Perdónanos, oh Dios, por tener nuestra propia sabiduría y poner eso como lo más importante, oh Dios, la manera que nosotros entendemos y veamos cosas. Perdónanos, oh Dios, cuando tenemos sabiduría engañosa, cuando tenemos sabiduría mundana. Y perdónanos, oh Dios, por la manera de resolver, pensar que podemos resolver nuestras propias cosas sin Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en luz de esto, para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.